Siglo XX, en Rusia, la población estaba constituida principalmente por campesinos, que eran en su mayoría analfabetos. Estos trabajaban la tierra con arados de madera y vivían en cabañas construidas por ellos mismos. Muchos campesinos eran siervos, es decir, que estaban atados a la tierra, donde ocupaban parcelas en los dominios de los propietarios, a quienes les pagaban una renta, ya sea en trabajo o en dinero. También existían los trabajadores, que eran menos numerosos que los campesinos, pero sin embargo no tenían una mejor calidad de vida, ya que muchas veces una o varias familias tenían que apiñarse en una sola habitación. Finalmente había una minoría rica y culta. Estos eran los más privilegiados de la sociedad y eran atendidos por una numerosa servidumbre. La derrota sufrida por Rusia en la guerra de Crimea generó un malestar en la élite rusa, que interpretó el fracaso como una consecuencia del atraso ruso frente a las principales potencias occidentales. Este grupo creyó que encontrarían la solución en la modernización de Rusia, y para ello llevaron a cabo una serie de medidas como la abolición de la servidumbre, los pagos de redención y el ingreso de capital extranjero. Siglo XX, en Rusia, la población estaba constituida principalmente por campesinos, que eran en su mayoría analfabetos. Estos trabajaban la tierra con arados de madera y vivían en cabañas construidas por ellos mismos. Muchos campesinos eran siervos, es decir, que estaban atados a la tierra, donde ocupaban parcelas en los dominios de los propietarios, a quienes les pagaban una renta, ya sea en trabajo o en dinero. También existían los trabajadores, que eran menos numerosos que los campesinos, pero sin embargo no tenían una mejor calidad de vida, ya que muchas veces una o varias familias tenían que apiñarse en una sola habitación. Finalmente había una minoría rica y culta. Estos eran los más privilegiados de la sociedad y eran atendidos por una numerosa servidumbre. La organización política y sindical de la naciente clase obrera rusa, el marxismo tuvo un fuerte impacto. Fue gracias a este que en 1898 se fundó el Partido Obrero Social Demócrata Ruso. La mayoría de los miembros de este partido no fueron obreros, sino intelectuales atraídos por las ideas de Marx. Uno de los integrantes más importantes fue Lenin, que planteaba que los trabajadores debían concentrarse en las demandas políticas en pos de la revolución. Este también sostenía que los trabajadores no podían desarrollar por sí mismos una conciencia revolucionaria, y para ello era imprescindible la formación de un nuevo partido como era el Partido Obrero Social Demócrata Ruso. Dentro de este partido había dos divisiones: los bolcheviques, quienes apoyaban las decisiones de Lenin, y los mencheviques, que estaban en contra de sus ideas, pero que conformaban la minoría de este partido. La baja productividad de las tareas agrícolas en el campo, que hacía imposible alimentar a los campesinos y generar excedentes para vender en el mercado, más el malestar producido por la derrota de Rusia frente a Japón en 1904, activó la movilidad de partidos opositores al régimen zarista, que en enero de 1905, frente al Palacio del Invierno, convocaron una marcha pacífica para llamar la atención del zar sobre sus reclamos. A pesar de que era una manifestación pacífica, fue duramente reprimida. Este día fue conocido como el Domingo Sangriento. Esta matanza condujo a la Revolución de 1905, en la que miles de rusos perdieron la confianza en el régimen y comenzaron a ver al zar como un cruel tirano. La suerte del zar dependía de la lealtad de sus soldados, en su mayoría de origen campesino. La mayoría de los soldados permanecieron fieles al zar. Durante este proceso, los organizadores de la oposición al gobierno fueron los liberales, que incluso pidieron que se convocara una asamblea constituyente. En el marco del proceso revolucionario, los trabajadores de San Petersburgo organizaron un soviet, que era un consejo de representantes de los trabajadores elegidos democráticamente en las fábricas. Este modelo de organización se expandió por las principales ciudades industriales, convirtiéndose en un foro político para los trabajadores y para los dirigentes socialistas, entre quienes se destacó el menchevique León Trotsky. Ante esta situación, Nicolás II decidió hacer ciertas concesiones a los liberales para conseguir el apoyo de este sector. Por eso, mediante el Manifiesto de Octubre, estableció la concesión de libertades civiles, creó la Duma y otorgó el derecho al sufragio de amplios sectores de la población. Las sucesivas derrotas frente a la poderosa maquinaria bélica germánica llevaron al zar Nicolás II a asumir el comando directo de las Fuerzas Armadas. La zarina Alexandra, esposa del zar, quedó al frente del gobierno. Su origen alemán despertó la sospecha de vastos sectores de la sociedad,
incluyendo a la propia aristocracia zarista. A ello se le sumaba la presencia en la corte del monje Grigori Rasputin, que por lograr detener las hemorragias del heredero hemofílico al trono, Alexis, se ganó la confianza de Alexandra hasta el punto de convertirse en su principal asesor político. La guerra tuvo un fuerte impacto sobre la economía rusa. En el campo, disminuyó un 20% el área de cultivo, generando desabastecimiento. Se entró en una economía de guerra, ya que las industrias se centraron en la producción de armamentos, generando una baja producción en los bienes de consumo. La insuficiencia de los medios de transporte, ya que los ferrocarriles eran utilizados para el traslado de las tropas y el material bélico, agravó el problema. Las derrotas militares no solo generaron un cuestionamiento en la conducción de la guerra, sino también al propio sistema político. En 1917 se desató una revolución cuando las obreras de algunas fábricas textiles comenzaron una ola de huelgas y manifestaciones en Petrogrado, cuyo lema se resumía en paz y pan. Casi todas las fábricas cerraron, no había transportes ni periódicos, los bares y los bancos no abrían sus puertas. Los soldados comenzaron a dudar sobre su obediencia a las órdenes del zar. En febrero de 1917, como respuesta a la movilización popular, Nicolás II tomó la decisión de disolver la Duma. Luego, por iniciativa de los mencheviques, resurgió el Soviet de posgrado. El comité ejecutivo de aquel Soviet elaboró la línea política que había que seguir una vez depuesto el zar, el establecimiento de un gobierno provisional integrado por representantes de los partidos liberales y socialistas. Esta situación generó una guerra civil, y a 7 días de iniciadas las protestas, el zar se vio obligado a abdicar, ya que nadie estaba dispuesto a luchar por él. En una conferencia del partido, Lenin logró imponer su consigna "todo el poder a los soviets", expuesta en un documento que se conoció como Tesis de Abril. Dentro de una estrategia general en la que el objetivo final debía ser la nacionalización de las tierras y el control del Estado revolucionario sobre ellas. La fusión de todos los bancos del país en un banco nacional único y la inmediata firma de un tratado de paz con Alemania. En el mes de julio, Lvov, quien estaba a cargo del gobierno provisional, tras una ola de protestas por la continuidad de Rusia en la guerra, fue sustituido por un socialista revolucionario, Alexander Kerensky. Este continuó con la política de mantener a Rusia en guerra y por lo tanto tampoco pudo ganar el apoyo del pueblo. Por eso, en el mes de agosto, Kornilov, comandante del ejército, intentó un golpe de estado que no fue exitoso. El 5 de octubre, el Comité Militar Revolucionario, organizado por Trotsky, acompañado por militares bolcheviques armados, rodeó el Palacio de Invierno, donde se encontraba el gobierno provisional. A los pocos días se reunió el Congreso General de Soviets, donde se decidió darle el poder total a los soviets obreros, soldados y campesinos en todo el país. Por eso, el 25 de octubre, la Guardia Roja llevó a cabo la toma del Palacio de Invierno, y el gobierno provisional fue desalojado del poder. El nuevo gobierno revolucionario inició las negociaciones de paz con Alemania y puso en marcha nuevas medidas.